¿En serio? No está grabando, profe. Ahora, verán, entonces, ¿cuál será el dominio aquí de esta función? ¿Cuál será el dominio? ¿Para qué x esta gráfica azul, que es la raíz de x, existe? ¿Para cuáles? Entonces, empezamos, el 0 sí lo incluye, ¿no es cierto? Entonces yo voy a coger un intervalo, es el intervalo, ese intervalo va desde 0, ¿Por qué hago ahí este corchete? Quiere decir que el 0 sí va incluido. Va desde 0 y luego el 0, el 1, el 2, hasta más infinito, ¿no? Porque esa raíz seguiría hasta más infinito, porque si ustedes quieren hallar la raíz de 100 es 10, etcétera. Cualquier raíz que quieran hallar, la pueden hallar. Entonces, pero es desde 0 en adelante. Y luego el infinito, como no lo puedo encerrar, entonces pues le voy a colocar el paréntesis aquí y ahora lo coloco el infinito. Entonces aquí tengo el infinito. Bueno, más infinito sería, pero lo dejo así como infinito. Entonces, el dominio es este. Son todos los números mayores que 0. Son todos los números mayores que 0. No vayan a confundir lo que es un intervalo con un punto. Esto es un intervalo. Este corchete quiere decir que el 0 sí está incluido. Y cuando hacemos paréntesis quiere decir que esta última expresión que aparece aquí no está incluida. Son todos los números mayores o iguales, porque al 0 también lo incluye. Mayores o iguales. O iguales que 0, ¿vale? Ese sería el dominio de esta función. Vamos a ver el rango. Rango es lo mismo que recorrido. Rango o recorrido, es lo mismo. Con cualquiera de las dos palabras es lo mismo. Yo les había dicho que el rango era el valor más bajito de la gráfica hasta el más alto, ¿no? Entonces, ¿cuál será el rango o recorrido? ¿Qué dicen? ¿Desde 0 hasta el infinito? Eso, es el mismo. Sería el mismo, ¿no es cierto? Entonces allí vamos a poner lo mismo. Vamos a ver. Entonces el rango pues me queda igual al anterior. Simplemente lo copio. Acuérdense que si hago corchetes lo incluye el número y si hago paréntesis no lo incluye. Entonces aquí ya coloco el rango o recorrido, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a ver los cortes con los ejes. Entonces, primero, con el eje X. Corte con el eje X. ¿Corta el eje X, sí o no? Corte con el eje X. Entonces, aquí, para cortar a un eje, si quiero ver cuándo es el corte con el eje X, pues la Y tiene que valer 0, ¿no? Entonces, aquí, tanto la X como la Y valen 0. Entonces, el punto de corte con el eje X sería el punto 0,0. Porque miren, aquí está cortando tanto al eje X, que es este, como al eje Y, que es este, ¿vale? Corte con el eje X y este es también igual al corte con el eje Y. Entonces, en todas las gráficas que vamos a hacer, necesito que me digan quién es el dominio, quién es el recorrido, los cortes con los ejes,
Cuando ya estemos en cálculo diferencial me van a hacer todo esto, pero ya incluido con las derivadas. O sea, en el cálculo diferencial los máximos y los mínimos ya se obtienen es con las derivadas, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tendrá esa función, máximo o mínimo? ¿Qué creen? ¿Cuál será este puntico que será el más bajito o el más alto de la función? El 0, 0. ¿Qué será? El mínimo. Eso, entonces lo que tiene es un mínimo. La función tiene un mínimo. La función tiene un mínimo, no tiene máximo. Tiene un mínimo que es el punto. Miren, cuando digo punto es punto, no es intervalo, ¿no? Además que un intervalo pues no puede ir de 0 a 0. Si digo un intervalo es porque incluye varios números, ¿no? Yo no puedo decir que un intervalo vaya del 0 al 0, pues porque un intervalo, diríamos, es por decir algo, 0,10. Significa que va desde el 0, incluye todos los números desde el 0 hasta el 10. La monotonía, ¿qué será esta función raíz de x? ¿Creciente o decreciente? A medida que van avanzando los x, Creciente. Creciente. porque entre más grande sea un número, más grande es su raíz. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2, pero la raíz de 9, que 9 es más grande que 4, la raíz de 9 ya es 3. Entonces, la monotonía quiere decir las zonas de crecimiento o decrecimiento. Entonces, esta función es creciente, ¿vale? Esta función es creciente, ¿vale? ¿Es continuo o no? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Que tiene algún agujero? No, profe, es continua. Eso es Continua, profe. es continua. Vale. Esto que hicimos con esta raíz de x, vamos a hacer con la familia de ellas. Yo les había dicho, por ejemplo, si yo, la imagen del 4 es 2, ¿no es cierto? Entonces, las imágenes son las alturas, las imágenes es la curva azul son las imágenes de estas x. Si a cada imagen la multiplico por -1, entonces se me va acá abajo, se me refleja como si aquí yo tuviera un espejo y entonces se me reflejaría acá abajo. Entonces, si yo este 2 de aquí, porque son las alturas las que las multiplico, ¿no? Las alturas son la función, la curva, digamos, la curva azul. Si al 2 lo multiplico por -1, se me viene acá abajo, este -2. A la raíz de 9, que es 3, a este 3 lo multiplico por -1, se me viene acá abajo. Es decir, que si yo a esta función la multiplico por -1, todos los puntos se bajan. Este punto que está acá arriba se viene acá abajo. Cada puntico que está arriba se viene abajo. Y yo tendría una gráfica así para acá abajo, ¿vale? Acuérdense, cuando multiplicamos por un número negativo, la gráfica se invierte, se refleja sobre el eje X. Bueno, entonces yo voy a ver, vamos a ver ya la siguiente función, que es la que les estoy explicando ahora. Vale, no, entonces sigamos. Aquí tengo más funciones, pero entonces tengo que copiarla esta. De aquí, que yo les dije la familia de esta. Ah, bueno, aquí están todas, ¿no? Sino que... Vale, y ahora... Bueno, esta roja es la que la vamos a estudiar ahora, ¿vale? Esta roja. Bueno, entonces aquí cierro. Vale. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vale, vuelvo a explicar. Bueno, el dominio son todos estos X de aquí, porque estos X sí tienen un puntico rojo en la curva, que es su imagen.
En cambio, estos de acá no pertenecen al dominio porque acá no existe la curva. Aquí no existe la curva roja. Por tanto, esto no es dominio. Aquí sí existe la curva roja, por tanto, estos números que están en el eje X, del 0 en adelante, son el dominio de la función. Por tanto, es el intervalo 0, más infinito. Es decir, todos los números que son iguales a 0 y también los mayores que 0. Vamos a ver, el recorrido son las alturas que coge la función. Entonces, por ejemplo, aquí este puntico rojo vale 0. Aquí ya va bajando, ya es más negativo. Aquí ya vale -1. Si voy bajando, este puntico ya valdrá -2, menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, etcétera, hasta que llego al -3. Y si voy bajando, pues ya cada vez son alturas más bajitas. Bueno, alturas, pues ustedes sí me entienden, ¿no? Va bajando más, digamos, aquí. ¿Cuál será el recorrido de la función? El recorrido tiene que ver con la curva, las diferentes alturas que toma la curva. Entonces, ¿cuál será? 0 a menos infinito. 0 menos infinito. Exacto, pero lo vamos a escribir en orden. Sí lo han dicho bien, ¿no? Pero, entonces, el menos infinito, aunque aquí uno lo vea un poco al revés en la gráfica, pero en realidad el menos infinito, en la recta, el menos infinito estaría a la izquierda, porque estamos hablando como en orden, digamos, los intervalos se escriben en orden, desde menos infinito hasta 0. Entonces, aquí tengo la altura más bajita, digamos, pero grandísima, pero en números negativos. Y el 0, ¿vale? El 0 tiene que ir en corchete, porque el 0 sí está incluido. Entonces yo el 0 lo escribo en corchete aquí. Vale. Y borro el paréntesis. ¿Por qué será que el 0 lo escribo en corchete y no en paréntesis? Porque el 0 tiene esta toma. Correcto, el 0 está incluido. Muy bien. Vale, sigamos. Corte con los ejes. Esta curva roja tendrá el mismo punto de corte que la curva azul. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Se alcanzan a tocar aquí en este puntico? Sí, ¿no es cierto? La curva roja empieza donde empieza la curva azul. Tienen el mismo comienzo. Profe. Por tanto, los puntos de corte son iguales. Aquí pasa por el punto 0, 0. Entonces, este lo dejamos. ¿Qué será la curva roja? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué dicen? ¿Qué será? Decreciente. Porque a medida que van avanzando los X, las alturas son más bajitas. Mire, la altura del 1 es -1, ¿no es cierto? La altura del 4 ya es -2. Y a medida que avanzan los X hacia la derecha, las alturas van bajando. Entonces, esta es decreciente, ¿vale? ¿Qué será esta función? ¿Continua o discontinua? ¿Qué dicen? Continua. 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 ¿Cómo obtuve la recta roja a partir del azul? ¿Por cuánto la multipliqué? Por menos 1. Eso, entonces esta roja, yo multipliqué al azul por -1 y obtuve la roja. Acá es raíz de X y acá es menos raíz de X. Bueno, entonces ya, ahora voy a analizar la que viene para acá, para este lado, y luego la que viene para este lado. Si esta azul es como decir la mamá, ¿no? Y de esta se desprende su familia, que serían esta de aquí y otras dos que vienen acá. Entonces, si yo ahora ya no voy a multiplicar a la función, sino a las X las voy a multiplicar por -1, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si yo multiplico a esta, a la X, a las X las multiplico por un signo negativo, entonces se va a reflejar, pero respecto al eje Y, es decir, esta azul se me va a venir para acá, así. Entonces, eso es lo que quiero que veamos ahora. Bueno, yo tengo que la gráfica azul es raíz de X, que es esta. Ya ahora, ya no es como en el paso anterior, que aquí afuera de la raíz multipliqué por -1. Ahora es a la X, a la que la voy a multiplicar por el signo negativo. Entonces, cuando a la X la multiplico por el signo negativo, esta azul se me refleja respecto al eje Y, al eje vertical. Si yo pongo aquí un espejo en el eje vertical, en el eje Y, esta azul se me reflejaría como se me está
reflejando la verde. Claro que un espejo lo refleja del mismo color. Si esto es azul, pues acá también aparecerá azul. Pero bueno, lo que quiero que me entiendan es que esta es un reflejo de la curva azul respecto al eje X, al eje Y, perdón. Bueno. Ya. El dominio del azul era desde 0 hasta infinito. Bueno, porque el color azul solamente existe de este lado, del 0 a la derecha. Por eso estos X de aquí son el dominio para la gráfica azul, que es la raíz de X. Ahora, a esta raíz de X, en la X yo coloco el signo menos y me da la gráfica verde. Entonces, a la X, que antes estaba con un signo aquí delante, el positivo, aunque uno no lo ve. Entonces, ahora le he puesto el signo negativo, por tanto, si a 1 le pongo el signo negativo, pues se me convierte en el -1. Si al 2, que es la X, le pongo el negativo, se me convierte en el -2. Si al 3 le pongo el negativo, se me convierte en el -3. Es decir, que todos estos números se los multiplica por -1 y los X que están a la derecha pasan a la izquierda. Por eso las imágenes ya no van a estar aquí. Ahora las imágenes van a estar acá, en el lado izquierdo. Vale. Entonces, ahora sí quiero que me digan cuál será el dominio para los cuales la gráfica verde existe. ¿Será igual el dominio de la gráfica azul con el de la gráfica verde? No, profe. No, porque sería de el Menos azul iría infinito. a más infinito y el verde a menos infinito. Vale, el verde va hasta menos infinito el dominio. ¿Y dónde empieza? 0. 0, tomando 0. 0, correcto. Entonces, este dominio de aquí va a ser como el recorrido, bueno, así sería, ¿no? Entonces, lo pongo aquí, el dominio, aquí control. Entonces, o sea, iría desde menos infinito hasta 0. Son todos los números desde menos infinito, desde menos infinito hasta el 0 incluido, ¿no? Hasta el 0. Profe, una pregunta. Ahorita, espera. Hasta el 0, pero el 0 va incluido, por eso aquí yo hago un corchete. Hasta el 0 incluido, ya, dime. Verán que... Profe, Perdón. profe, este dominio, Sí, dime. Dime. este dominio es igual al de la roja. No, el dominio no es igual al de la roja. El dominio de la roja es igual al dominio del azul. ¿Vale? El dominio de la roja es igualito al, el dominio de la roja que iba acá abajo es igualito al del azul, porque para estos X, esta gráfica existiría y para estos mismos X, la gráfica roja también existiría. ¿Vale? El dominio son los X para los cuales la gráfica existe. ¿Vale? Entonces, si yo tengo aquí la gráfica roja, esta existe tanto para estos X hacen que la gráfica roja sí tenga su imagen y estos también. ¿Vale? Bueno, ahora sí, el recorrido de la verde estamos viendo. Bueno. MS sí sería el mismo, ¿no, profe? El de la verde con azul sería el mismo. Yo les dije, el recorrido es la altura más pequeñita hasta la altura más grande. Ese es el recorrido. Desde la altura más pequeñita hasta la altura más grande. Entonces, ¿cuál será ese recorrido? Desde más infinito a 0. Claro, pero como el más infinito será un número más grande que el 0, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta altura es 0, esta altura de aquí ya es 1. Esta altura de aquí, de la curva verde, esta imagen ya casi llega al 2. Por ejemplo, aquí ya llegaría al 2 esta altura. Entonces, las alturas de la verde cada vez son más grandes, digamos. Por tanto, aquí el recorrido iría
desde el 0, a ver, voy a buscar aquí. Iría desde el 0 sí, como es un número suelto, sí lo puedo incluir. Desde el 0 hasta más infinito. Hasta más infinito. Pero bueno, el infinito, si no le pongo signo, significa que es más infinito, ¿no? Son todos los números, sí, mayores o iguales que 0. Ajá, mayores, pues ya está incluido aquí. Entonces, el recorrido son las alturas, ¿no? O sea que mire, el recorrido del azul y de la verde es el mismo, ¿no? El recorrido, porque mire, esta altura de aquí es igual a esta altura de aquí. Esta altura de aquí, que es 2, es igual a esta altura de aquí. Mire, para ustedes ver la altura, cogen un puntico de la gráfica y se vienen para acá. Entonces yo cojo la altura del 4, que es la imagen del 4, que es este puntico, es el 2. Y la altura del -4 también es el 2. Es decir, que el recorrido de la gráfica azul es igual al recorrido de la gráfica verde. Y por otro lado, el dominio de esta gráfica azul es igual al dominio de la gráfica roja. Entonces, por ejemplo, estos dos tienen el mismo recorrido. Esta con esta gráfica de acá abajo tienen el mismo dominio. Hay algunas que tienen el mismo dominio y hay otras que tienen el mismo recorrido. Vale, los cortes con los ejes, ¿los dejamos o los quitamos? ¿Qué dice? Estos se quedan, profe. Perfecto, quedan iguales. ¿Esta función qué será? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué dice? Creciente, Creciente. profe. Bueno, verán, a medida que los X vienen acá hacia la derecha, esta altura, que aquí la raíz de 2 es 3, y algo, ¿no es cierto? Bueno, aquí en este -11 ya va bajando la raíz, miren, aquí en el 4 ya va bajando la raíz, aquí en el 0 ya va bajando. A medida, ustedes para ver si crece o decrece, ustedes tienen que venirse hacia la derecha y ver si las alturas son cada vez más bajitas. Eso siempre tienen que hacer así. Entonces, ¿qué será esta ver, decreciente o decreciente? Decreciente, profe. Vale, entonces esta la dejamos igual. ¿Es continua o discontinua? Vale. Continua. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a analizar para esta gráfica magenta todas sus características, ¿vale? Quiero que me digan si el dominio de la gráfica verde es igual al dominio de la gráfica magenta. El dominio son los X para las cuales la gráfica existe. Sí. ¿Será igual? ¿Lo dejamos este? Es el mismo, profe. Es el mismo, porque mire, por ejemplo, estos números de acá, para estos no existe ninguna gráfica, no existe ni la verde ni la magenta, o sea que estos no están en el dominio de estas funciones, no están. Por tanto, este lo dejo igual. Yo les dije, el recorrido son las alturas, ¿no? Por ejemplo, esta altura vale 1, pero esta altura de este puntico ya no vale 1, vale -1. Entonces yo quiero que se den cuenta si estas alturas de acá son iguales a estas alturas de acá. Entonces el recorrido son las diferentes alturas. Aquí les voy a anotar eso. El recorrido son las alturas que toma la curva. Que toma la curva. Vale, yo quiero que ustedes me digan si estas alturas de la verde son iguales a estas alturas de la magenta. Porque, entonces, de acuerdo a eso, me digan cuál sería el recorrido de la magenta. Porque ahora estamos con la magenta. Vayan pensando, a ver. ¿Cuál será el recorrido de la magenta? Desde -infinito a 0. Correcto, porque yo tengo que ver la altura más bajita hasta la más alta. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí ya bajo a -1, aquí ya bajo a -1, algo, aquí ya bajo a -2, aquí ya bajo a -3. Y si seguimos, pues esto ya se va a -infinito. Entonces yo empiezo con la altura, con lo más bajito, digamos,
Y el infinito no lo pueden cerrar, por eso yo aquí pongo un corchete. Y luego llegaría hasta el 0, pero el 0 sí lo incluye, porque el 0 sí tiene raíz. La raíz de 0 es 0. Entonces yo aquí pongo el 0 y aquí pongo el corchete. Lo voy a copiar de aquí para no irme hasta allá. Aquí. Vale. Bueno, ya está. Entonces, otra pregunta. ¿El recorrido de la verde será igual al de la magenta? ¿Serán iguales las alturas? No, profe. No, porque estas alturas son positivas y estas alturas son negativas, ¿no? Entonces, solamente el 0 no tiene, pero entonces aquí las alturas son negativas. En este recorrido, ¿dónde fue que les puse? El recorrido son las alturas que toma la curva. En este ejemplo, en la curva magenta, las alturas son negativas, ¿no? En este ejemplo de la magenta, pongámosla así, de la magenta, color magenta, las alturas son negativas. Las alturas son negativas. Vale, ya está. Corte con los ejes. ¿Cuál será el punto? Tanto el corte en el eje X como en el eje Y es el mismo, ¿no es cierto? Es el punto 0, 0. Y es corte con eje X y es igual al corte con eje Y. Ya está. Bueno, esta función, a medida que los X van viniéndose para acá, ¿las alturas son mayores o menores? Menores. Por ejemplo, esta altura aquí es menos 3. Mayores. Son Mayores, mayores mayores. porque, mira, aquí está el menos 3, pero aquí está el menos 2. Este menos 2 es mayor que el menos 3, ¿no? Porque en negativos, el menos 2 es más grande que el menos 3. A medida que estos X van avanzando, sus imágenes, las alturas van siendo más grandes. Por ejemplo, el 0 es más grande que el menos 3. O sea, el 0 sería más grande que todos estos. Vale, entonces, esta sería una función creciente. Verán, me tienen que ir, eso sí necesito que me identifiquen muy bien todo eso. Entonces, esta función es creciente. ¿Será continua? Sí. Vale. Como esta función es creciente, ¿qué tendrá? ¿Máximo o mínimo? ¿Qué dice? Máximo. Claro. Mi- Como la función es creciente, entonces tiene un máximo. Tiene un máximo, que es el punto 0, 0. Ya está. Bueno. Ya está, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos la función f de x igual a la raíz de x y toda su familia. Entonces de aquí salen todas. ¿Qué pasa si a esta raíz de x, que es toda la función, le antepongo un menos? Entonces, este menos hace que la curva se refleje hacia abajo. ¿Qué pasa si a esta función de aquí, que es la original, a este x le antepongo un menos? Entonces, el menos del radicando implica que la curva se va a ir hacia la izquierda. Ahora voy a combinar estas dos cosas, el menos que multiplica la raíz y el menos que multiplica la x. Aquí tengo el menos que multiplica la raíz y el menos que multiplica la x. Aquí van a suceder dos cosas. El menos de afuera de la raíz hace que la curva se vaya hacia abajo y el menos de aquí del radicando hace que la curva se vaya a la izquierda. Dependiendo de todas esas cosas, vamos a analizar cuándo los dominios son iguales y cuándo los recorridos son iguales. Bueno, entonces vamos a comparar los dominios y los recorridos de estas cuatro funciones. Vamos a comparar dominios iguales y rangos iguales. Los dominios son los valores de las X para los cuales la gráfica existe. Por ejemplo, el dominio de la roja son estos X de aquí
porque para estos X existe la curva roja. Por ejemplo, estos X que están acá no son el dominio ni de la curva roja ni del azul, porque aquí no existe la curva roja ni la azul. En este dominio no hay ni la curva roja ni la azul. Entonces yo quiero que me digan dos gráficas. Empecemos por aquí, por las gráficas de la derecha. ¿Los dominios eran iguales de la azul y de la roja? ¿Qué dicen? Entonces sí, ¿no? La gráfica azul y la gráfica roja tienen dominios iguales. Entonces, las gráficas azul y roja tienen los mismos dominios. Vale, ya no lo escribo porque ya antes ya lo escribimos. Díganme otro par de funciones que tengan el mismo dominio. ¿Qué otras gráficas tienen el mismo dominio? Aparte de... Verde y rosada. Eso, la verde y la... Bueno, no está... Yo le digo magenta, está como violeta, algo así, ¿no? Pero bueno, está bien, lo has dicho bien. Lo importante es que lo has entendido. Entonces, la verde y la magenta también tienen el mismo dominio. Entonces aquí, las gráficas verde, la gráfica verde y la magenta. Vale, ya está. O sea que para estos X, esta gráfica existe y esta gráfica también existe. Por eso estos X son el mismo dominio, tanto para la verde como para la magenta. Ahora sí, las que tienen el mismo recorrido. Quiero que me digan las gráficas que tengan las mismas alturas. Alturas positivas, y esas serían iguales, las que tengan alturas positivas. Y las que tengan, pues, imágenes negativas o alturas negativas, para que me entiendan más, también tendrían el mismo recorrido. La azul y la verde. Y Correcto. la magenta con la roja. Muy bien. Eso, entonces muy bien, perfecto, lo has entendido muy bien. La gráfica azul y verde, estas tienen alturas positivas, mire, la altura, o sea, la imagen que le corresponde al 4 es el 2. Y la altura o imagen del menos 4 también es el 2, ¿no? Entonces, las gráficas azul y verde tienen las mismas alturas, ¿no? Lo que pasa es que a veces los estudiantes se confunden porque dicen, no, es que esta gráfica va para la derecha y esta va para la izquierda. No tienen las mismas alturas. Pero eso no importa, porque mire, esta, si bien es cierto que va a la izquierda y esta va a la derecha, pero tienen las mismas alturas, porque mire, esta altura de aquí también, que es 2, también está aquí. La altura de aquí del 9 le corresponde el 3 y la altura del menos 9 también le corresponde el 3. Si uno va midiendo cada imagen, pues las alturas son igualitas. Lo que pasa es que la una está a la derecha y la otra es la izquierda, pero las alturas son iguales. Por tanto, nuestro estudiante lo dijo bien, ¿no? Lo hizo bien el análisis de los recorridos. Entonces aquí, vale, entonces miren, esta con esta tienen las mismas alturas. ¿Y qué otra más me dijeron? Y la magenta con la roja. La magenta y roja. Vale. Bueno, entonces tenemos que la original es la función raíz de x. Si a esta raíz le antepongo aquí afuera el menos, fuera de la raíz, esta curva azul se me refleja hacia abajo, es decir, se refleja teniendo como eje de simetría el eje x, ¿no? Si tengo aquí la original y la multiplico a la x le antepongo el menos, entonces esta curva se va hacia la izquierda, es decir, se refleja respecto al eje vertical y.
Y si tengo esta y hago dos movimientos, primero a la X le coloco el menos, se me va a la izquierda, y luego si a esta le coloco el menos, habíamos dicho que colocándole menos adelante, pues se refleja hacia abajo, es decir, respecto al eje X. Esas serían todas las transformaciones, esta es la original, y estas son una familia de funciones, porque tienen la misma forma, y en matemáticas es muy importante mirar la forma.